soy Iris, bienvenidos a mi canal. Para esta tercera semana de BookTube al grito de guerra quiero hablarles de personajes históricos que yo considero que merecen un libro, o no solo un libro, sino ser más conocidos, que su nombre para nosotros es una calle, un bulevar, algún parque o algo así, alguna mención breve en los textos escolares y hasta ahí. Y creo que sus acciones merecen ser más conocidas e incluso podrían dar un libro muy interesante, tipo El seductor de la patria, o Yo Díaz, o Morir de pie, o sea, libros así. No les sorprenda que la lista está dominada por mujeres, porque ya saben que el tema de la invisibilización que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia es algo que a mí me interesa mucho, y obviamente aquí está plasmado. Desde que yo era chica y me empecé a interesar por la historia, siempre me llamó la atención, me molestaba que el único nombre femenino que te enseñaran en la escuela que participó en la independencia de México fue Josefa Ortiz de Domínguez. A mí Leona Vicario no me la enseñaron, yo la conocí después, y a mí me molestaba mucho eso y decía, pero ¿cómo es posible? ¿En serio solo una mujer? Solo una mujer participó ahí, o sea, algo no me cuadraba, y pues evidentemente no me iba a cuadrar porque pues los nombres de estas mujeres han sido invisibilizados y quiero conocer mucho más de ellas. En algunos casos son muy pocos los detalles que se tienen, pero creo que su historia y sus acciones podrían dar para un gran libro. Empecemos. Gertrudis Bocanegra era una criolla michoacana, hija de comerciantes, en una época en la que las mujeres, bueno, incluso los hombres no eran muy propicios a recibir educación. Ella la recibió y leyó muchos autores de la Ilustración, de manera que cuando estalló el movimiento independentista sintió que debía apoyarlo y convenció a su esposo y a su hijo a unirse. Su esposo e hijos pelearon directamente en el bando independentista y murieron, mientras que ella se dedicó a hacer correo, a enviar parqué, a pasar mensajes entre la tropa. Logró crear una importante red de comunicación donde pasaba información al bando independentista. Fue descubierta por los españoles cuando se preparaba la toma de Pátzcuaro. Fue capturada, torturada para que revelara los nombres de su red de comunicación, pero no delató a nadie y finalmente fue asesinada. Manuela Medina, también conocida como la Capitana, según algunas fuentes ella era una mujer indígena, pero lo que es seguro es que nació en Taxco y se unió a la lucha independentista bajo el mando de Morelos. Según algunos registros, no me acuerdo quién los llevaba, creo que Juan Nepomuceno. Ella participó en al menos 7 combates y por esa razón obtuvo el grado de capitana por la Junta de Zitácuaro. Combatió en la ocupación de Acapulco y en la batalla del Castillo de San Diego. Tras la muerte de Morelos y de Matamoros llegan unas horas muy bajas para la lucha independentista. En determinado momento el virrey ofreció indultos a quienes abandonaran las armas. Muchos lo hicieron, pero ella se negó y siguió peleando. Mariana Rodríguez del Toro, ella y su esposo Manuel Lazarín simpatizaban con la causa insurgente y de hecho en su casa hacían tertulias donde discutían acciones de apoyo al movimiento. Cuando se avisa de la caída de Hidalgo y de los demás, reina el desánimo entre ese grupo y ella entonces dice: ¿qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales prisioneros? ¡Libertad a los prisioneros! Tomemos al virrey, ahorquémoslo. Todos secundan la propuesta de Mariana y planean una manera de capturar al virrey. Sin embargo, uno de ellos va a confesarse. El padre rompe el secreto de confesión y los denuncia ante las autoridades, así que todos son capturados y torturados. El nombre de Mariana está escrito con letras de oro en el salón de sesiones del Congreso y también en la columna de la Independencia. Altagracia Mercado, también conocida como la heroína de Huichapan. Ella nace en este municipio de Hidalgo y cuando estalla el movimiento independentista ella reúne todo su dinero y forma su propia división militar a la cual entrena y comanda, con el cual vence en repetidas ocasiones al bando realista. Cuenta la leyenda que en una batalla ella y su división están superados en número, entonces hace que su división se vaya, queda ella sola para enfrentarse al peligro y sigue combatiendo hasta el final, hasta quedarse sin municiones. O sea, combate hasta el último momento
y en aquellos momentos el bando realista tenía órdenes de no hacer prisioneros porque pues las cárceles estaban llenas, entonces era mucho más práctico y cómodo para ellos ejecutar a los prisioneros. Ese iba a ser el destino de Altagracia, pero el general que combatió contra ella le perdona la vida diciendo que mujeres como ella no deben morir, reconociendo su bravura en el combate. Se sabe que posteriormente fue capturada y condenada a 4 años de trabajo forzoso, pero es ahí donde la pista se pierde. Es difícil saber si murió ahí o si sobrevivió y vivió lo suficiente para ver a un México independiente. Manuel Mier y Terán fue un militar insurgente que nació en Tepeji del Río, en una familia acomodada. Fue diputado durante el breve imperio de Agustín de Iturbide y ministro de guerra en la presidencia de Vicente Guerrero. Tuvo un papel muy destacado en el triunfo de Tampico, que es cuando un grupo de españoles es enviado para reconquistar a México. Sin embargo, Santa Anna se queda con toda la gloria gracias a los partes de guerra que él enviaba y a uno que lo alababa siempre, con lo cual la participación de Mier y Terán en esta batalla queda ensombrecida. Hay una referencia a eso en El Seductor de la Patria. Ahí sí tiene en ciertos momentos protagonismo y hacen referencia a eso. En determinado momento él iba a lanzarse a la presidencia por nuestro país y seguramente lo hubiera ganado, pero uno de los múltiples pronunciamientos de Santa Anna lo impidió. Entre eso, la situación de Tampico y otras injusticias que vivió lo sumieron en la depresión y finalmente se suicidó enterrándose su espada en el corazón en el mismo lugar donde Iturbide fue fusilado. Vicente Riva Palacio fue un político, jurista, militar, escritor. Tiene una obra muy amplia entre novela, obra de teatro, ensayo que tengo muchas ganas de leer porque habla de varios aspectos precisamente de la historia, de la intervención francesa, de Sebastián Lerdo de Tejada, y también fue militar en activo durante la intervención americana. Fundó el famoso periódico El Aguizote y fue un juarista, o sea, fue muy fiel a Benito Juárez durante las diversas luchas que tuvo que enfrentar Benito. Me llamó la atención por culpa de Taibo, porque en el encuentro que tuve con Taibo, donde intenté entrevistarlo y la tecnología falló en mi contra, hay una story time al respecto. Taibo contaba una anécdota que a mí me pareció maravillosa y desde ahí como que me dio muchísima curiosidad. Cuenta que Riva Palacio va a ver a Juárez cuando, pues digámosle, hay paz, ya han acabado las guerras y le dice: señor presidente, yo ya quiero retirarme de la política, quiero volver a lo que soy, volver a escribir. Y Juárez le dice que sí, que muchísimas gracias, que se va a retirar con el grado de coronel, me parece. Y le dice: pero tenemos el problema de que te adeudamos 5 años de sueldo. Y Riva Palacio le responde: no, a la patria se le sirve, no se le cobra. Y murió en la pobreza Riva Palacio, o sea... Ese es como algo que ha marcado a nuestro país. Los buenos políticos terminan muriendo en la pobreza o de muy mala manera. Bueno, en la historia de nuestro país. Y desde que escuché esa anécdota de Taibo, a mí me parece muy interesante Riva Palacio. O sea, un hombre que era escritor, que era también un intelectual, que termina peleando. Digo, del contexto en el que eso ocurrió, creo que no era tan raro, pero me parece como... algo donde se podría sacar una gran historia. Los hermanos Flores Magón, Enrique Jesús y Ricardo, fueron periodistas opositores al régimen de Porfirio Díaz. Ellos fueron precursores de la Revolución Mexicana, o sea, como a finales de 1800 empezó su lucha. Fundaron varios periódicos opositores que eran clausurados violentamente por la policía y ellos terminaban en la cárcel pagando penas, pues digámosle cortas, pero muy sucesivas. En determinado momento uno de los hermanos, me parece que fue Jesús, él se vuelve como un poco más moderado, se distancia de sus hermanos. Supongo que llegó un punto en el que él estaba cansado de terminar en la cárcel y sufriendo todo eso. O sea, sigue siendo crítico porque termina apoyando la revolución de Madero y termina en su gabinete, pero ya un poco más moderado, mientras que los otros dos, principalmente Ricardo, pues siguen siendo muy combativos. Ellos tenían unos ideales anarquistas y así lo difundían en sus periódicos, que eran cancelados una y otra vez.
Ellos fundaron Regeneración, que era como su periódico que clausuraban y volvía una y otra vez. Después de mucha persecución por parte de Díaz, tienen que huir a Estados Unidos. Huyen, me parece que a Texas y luego a San Luis, Missouri. Pero en Estados Unidos seguían viviendo la persecución por parte de Díaz y terminan exiliándose en Canadá. Si bien son opositores de Díaz, nunca comulgaron del todo con Madero porque lo consideraban un burgués y que su revolución estaba pues muy descafeinada. Siguieron protestando no solo después de Díaz, no solo después de Madero, sino hasta Venustiano Carranza. Uno de ellos, Ricardo, muere en la cárcel porque es arrestado de nueva cuenta y lo condenan como a 20 años de prisión y ahí muere. Y el hermano restante termina en el gabinete de Lázaro Cárdenas, pero vamos, fueron toda una vida combativa. O sea, la parte en donde un grupo de anarquistas invade Baja California, me parece, no me acuerdo exactamente el estado, y controlan como las aduanas y tienen como esa idea de fundar un país. O sea, yo necesito saber más. De ahí sale algo fabuloso y ya en un video pasado les hablé que existe el libro de el camarada Ricardo Flores Magón, pero creo que incluso un libro de los tres hablando de cada uno de sus personalidades, de cómo cada uno vivió esos momentos, cómo uno de los hermanos decide alejarse un poco, moderarse. Eso da para una gran historia, por Dios. Pero sí tengo la teoría de que es precisamente por sus ideas anarquistas en las que, pues, digamos que no están tan remarcados en la historia oficial. Natalia Cerdán, hermana de Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán. Cuando fui hace un par de meses al Museo de la Familia Cerdán en Puebla, yo quería ir a la tumba de Carmen Cerdán antes y dejar flores o algo así, porque de verdad admiro muchísimo a Carmen. Y yo no sabía, pero cuando fui al museo resulta que ahí están los restos de Carmen, Aquiles y Máximo. Y cuando los vi fue así como de... ¡Oh! Y está, o sea, están... les voy a dejar la foto. Están las 3 urnas y en la pared están grabados los nombres de todos los que estuvieron ese día en la casa. No solo de los que murieron, sino de los que combatieron ahí. Y en determinado momento me llamó la atención de que ahí estuvieran Aquiles, Máximo y Carmen. Y yo decía, ¿y Natalia? Y le pregunté al guía que por qué Natalia no estaba ahí con sus hermanos. Y me dijo que pues como Natalia no había estado ese día en el ataque a la casa, pues no se consideraba que tuviera que estar ahí. Yo así como de, ¿qué? O sea, Natalia no estuvo en el día en el ataque porque sus hermanos la mandaron aparte, la mandaron con los hijos de Aquiles y con sus propios hijos para que los niños estuvieran protegidos. Si bien los Cerdán pensaban que las cosas iban a ser de otra manera, pensaban que el ataque se iba a desarrollar de una manera favorable para ellos, que el pueblo y que el apoyo iba a llegar. O sea, nunca se imaginaron que la situación fuera a ser así. Aún así mandaron a Natalia aparte para proteger a los niños. Pero Natalia era una parte activa del grupo de los Cerdán. Ella no estaba alejada de sus ideales, ella participó en muchas de sus acciones. O sea, ¿por qué la han invisibilizado de esa manera? Yo ni siquiera hasta hace un par de años sabía que existía Natalia. Natalia, gracias a que no estuvo en la casa, pudo pagar los abogados para Carmen, para su mamá y para su cuñada. Y realmente, si ese es el punto, ¿por qué no hay una mayor mención a Filomena, la esposa de Aquiles, que estaba embarazada y permaneció en la casa al lado de su marido hasta el final y permaneció curando heridas, dando parqué, ayudando junto con su suegra, con la madre de los Cerdán, con María del Carmen? O sea, ellas también estuvieron ahí. ¿Por qué no un mayor reconocimiento si el pretexto es que Natalia no estuvo ahí? Es como de... Y yo digo, ¿por qué no una novela? O sea, si Carmen Cerdán ha sufrido invisibilización, bueno, Natalia ni se diga. Entonces como que pienso, ¿por qué no una novela contada bajo la perspectiva de Natalia? Club Hijas de Cuauhtémoc. Aquí no es una persona,
sino un grupo de personas. Este fue un club antirreeleccionista integrado por mujeres. Ellas eran opositoras a Porfirio Díaz y realizaban una gran cantidad de actividades. Principalmente hacían labor de convencimiento en los grupos populares para que votaran y se opusieran a Díaz. Hacían conferencias, manifestaciones, propaganda subversiva. Estaba integrado, entre otras mujeres, por Dolores Jiménez y Muro, de quien también quiero investigar mucho porque vi unas cosas. Adela Arce Arciniega, Julia Nava de Ruiz Sánchez y Herminia Garza, entre otras mujeres. Yo encontré información sobre ellas en una tesis doctoral de historia y les voy a dejar el link en la cajita de información, porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era una tesis doctoral sobre mujeres en la Revolución Mexicana. Cuando inicia el levantamiento armado, ellas cambian un poco el enfoque y empiezan a hacer labores de guerra, como hacer parquet, reclutar gente para la lucha. Que un grupo de mujeres hiciera eso, a mí me parece interesantísimo. Díganme, ¿a poco esto no da para un libro? Yo quisiera leer ese libro. Es más, en Inglaterra ya te hubieran hecho una película al respecto. Y finalmente, Hermila Galindo, de quien pues ya les hablé en el video de la semana pasada. Hermila Galindo fue una maestra, una revolucionaria, una feminista. Ella era antirreeleccionista y tras la muerte de Madero, pues gracias a sus contactos, termina trabajando como secretaria particular de Venustiano Carranza, un hombre a quien ella admira y cuya doctrina defiende. Hay un libro que se llama La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Ya les hablé de este libro en un video pasado. Pero hay más allá de eso. Ella funda una revista que se llama Mujer Moderna y en ella defiende sus ideas de que de la educación laica y de la importancia de la educación sexual. Ella es una de las participantes en el primer Congreso Feminista de Yucatán, que fue el primero de México y el primero de América, en donde discuten pues muchos de los retos a los que se enfrentaban las mujeres en aquellos tiempos. Y siendo sincera, yo cuando leí el reporte de ese Congreso Feminista en el libro de Elvia Carrillo Puerto, me di cuenta de que no hemos avanzado gran cosa, porque los problemas que ella denunciaba en ese momento, en 1915, 20, no me acuerdo exactamente la fecha, siguen presentes. Ahora, a lo mejor no exactamente iguales, pero la esencia es la misma. Hablaba de la importancia de la educación sexual, de que eso sería una libertad más para nosotras las mujeres. Hablaba de el valor de la educación laica para que la visión religiosa dejara de dominar la vida de las personas. Ella fue también una sufragista. Peleó por el derecho al voto femenino y fue la primera mujer diputada federal. O sea, solo he localizado un libro de ella, del que les hablé en el video pasado, y yo no puedo creer cómo esta mujer y Elvia Carrillo Puerto, que son parte del movimiento sufragista en México, no tengan una mayor importancia en nuestra literatura o en nuestra historia. Pero bueno, pues tampoco me sorprende, ¿verdad? Pero yo necesito un libro sobre Hermila. O sea, tengo uno, pero quiero más. Creo que Hermila merece ser más conocida, más difundida, su lucha, sus ideales, todo por lo que peleó y por lo que las mujeres le debemos. Necesito algo más de ella. Y ya eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. ¿Qué otros personajes de la historia consideran que merecen más fama, que merecen ser más que una calle o un nombre que más o menos leemos en la escuela? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós.